Bueno muchachos, bienvenidos a esta segunda clase. En la clase anterior ustedes tuvieron la posibilidad de ver el video acerca de los orígenes del computador y realmente pues es una historia bien interesante porque nos deja ver que el invento del computador como tal no se le atribuye a una sola persona, sino que tenemos un desarrollo que ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces encontramos que realmente el avance tecnológico del desarrollo del computador es bastante sorprendente y se han involucrado inclusive gobiernos y naciones en que nosotros podamos tener lo que concebimos hoy como un computador personal. Recibí las reseñas que ustedes hicieron en el aula virtual, ya están calificadas. Realmente los felicito porque fueron muy objetivos y captaron bastante la idea de lo que se vio en el video. Entonces realmente los felicito por ese buen trabajo que hicieron. Vamos a seguir analizando los componentes del computador de manera más exhaustiva. Entonces vamos a mirar un poquito algunos conceptos interesantes. Al final de esta presentación les voy a dejar un enlace donde ustedes van a poder hacer un resumen sobre lo que cada uno entendió durante esta explicación. O sea, no se trata de copiar ni pegar, sino de que cada uno de ustedes pueda de manera muy honesta y sincera resumir lo que entendió de la clase y de lo que yo les voy a explicar en este momento. Entonces, tenemos como primer punto el ordenador personal y podemos definir que realmente es un aparato electrónico, funciona con corriente eléctrica y sirve para procesar información. Realmente lo que hacemos es una transformación de impulsos eléctricos en datos y por eso es que nosotros podemos utilizar o podemos interactuar con el computador. La información tiene que estar codificada o descompuesta en datos numéricos, porque ya sabemos que el computador solamente lee lo que es código binario, que es una combinación de unos y ceros. El dato más pequeño que encontramos que puede almacenar un computador o procesar un computador es el bit o dígito binario, que solo admite valores numéricos que ya nosotros sabemos que es 1 y 0, donde 1 representa un circuito encendido y 0 representa un circuito apagado. Ahí vemos esa tabla de medidas que tenemos acá, que es como se reflejan los tamaños o las capacidades de almacenamiento en un computador. Son agrupaciones de bits empleadas en informática y partimos de el espacio más pequeño, que es el bit, lo tenemos acá, y 8 bits equivalen a un byte, y ahí tenemos como unas unidades donde vamos viendo exponencialmente lo que representa cada uno de esos valores. Entonces tenemos 8 bits equivale a un byte, tenemos 1024 bytes equivalen a un kilobyte, 1024 kilobytes equivalen a un megabyte, 1024 megabytes equivalen a un gigabyte, 1024 gigabytes equivalen a un terabyte, 1024 terabytes equivalen a un petabyte, y ya vemos que estas medidas van aumentando, o estas capacidades van aumentando a medida que los computadores se vuelven más potentes y pueden manejar y pueden almacenar mayor información y procesar mayor información. Pero ¿cómo funciona un computador? Entonces tenemos un componente de hardware, que es la parte física, el equipo físico, que está principalmente formado por componentes eléctricos, como ya lo habíamos mencionado, y a eso lo denominamos una plataforma de hardware. Pero ese hardware o ese componente físico electrónico que tiene el computador realmente es inútil si no existe algo que lo pueda manejar o lo pueda administrar, y ese es el componente que nosotros no podemos ver en un equipo de cómputo, o el componente lógico. Realmente es la parte inteligente de un computador. Entonces esa parte inteligente la denominamos también el software, y es el equipo lógico, lo que no podemos palpar, donde están almacenadas las instrucciones que indican al ordenador cómo debe ser modificada la información
que se introduce, en este caso con un comando input, para que produzca una información o para que nos dé como resultado algo que nosotros veamos, ya sea en pantalla o imprimamos, de acuerdo con las interacciones de la persona que programa el ordenador. Para eso se necesita pues lenguaje de programación. Entonces, como ustedes ya habían visto en el periodo pasado, tenemos varios tipos de software, ¿no? Tenemos el software de sistemas, el software de aplicación, tenemos el software de programación, y todos ellos son fundamentales porque interactúan con la parte de hardware. Entonces el sistema operativo es fundamental para que el computador pueda funcionar de manera óptima, lo mismo que los programas que el usuario utiliza. Esos son los componentes. Las fases de funcionamiento, tenemos que hay una fase de entrada de datos donde nosotros ingresamos datos en el ordenador, por ejemplo un texto, utilizando dispositivos de entrada como puede ser el teclado, y le damos órdenes al computador para que pueda ejecutar una determinada tarea. También tenemos una fase de procesamiento o procesado, en la cual el ordenador hace efectivamente eso, procesa la información, la transforma mediante complejas operaciones matemáticas en su interior y pues puede efectuar ya el proceso como tal de ejecutar una instrucción. Y tenemos una salida, un resultado. Esa es otra fase. El ordenador nos muestra en pantalla un resultado, un documento, con la presentación o con el trabajo, con la instrucción que nosotros le hayamos dado, o con la orden que nosotros mediante nuestra entrada de datos hayamos establecido. Y esto pues inclusive podemos o verlo por pantalla o lo podemos imprimir, ya sea el caso. ¿Cuál es la estructura básica que tiene un computador? Un ordenador personal está formado como mínimo por tres subsistemas con funciones específicas. Entonces esa estructura tiene tres subsistemas que los vamos a dividir en procesador, memoria y periféricos. Vamos a hablar del primero de ellos, es el procesador. Entonces vamos a mirar específicamente qué hace el procesador. Extrae de la memoria las instrucciones, las analiza y las ejecuta, y coordina todos los subsistemas del ordenador. Entonces para eso les voy a mostrar, vamos a mirar cómo es que funciona el procesador en su parte ya más compleja. Vamos a analizarlo. El procesador es el chip responsable de las ejecuciones de cálculo, aceleración, direccionamiento, y también es el responsable de tomar todas las decisiones lógicas que fundamentalmente resultan en las actividades que desarrolla un equipo de cómputo. Si podemos mirar el computador desde abrir una simple ventana hasta una acción compleja como una animación 3D, puede ejecutarla sin problema. Por eso es que el procesador lo conocemos también como el cerebro de la computadora. Y realmente es apropiado ese término porque funciona de la misma manera. Imaginémonos un contexto, un procesador, y a su lado tenemos la memoria RAM o de acceso aleatorio y los dispositivos de entrada como puede ser el disco duro, el ratón, el teclado y un monitor. El medio de comunicación entre todos esos dispositivos se llama placa madre o board, y ella es la responsable de conectar el procesador a todos los demás componentes que lo integran. El procesador ejecuta tres funciones básicas, vamos a mirar cuáles son. La primera es recibir los datos de entrada, la segunda, procesarlos, y la tercera, proporcionar los datos de salida. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando nosotros, por ejemplo, escribimos un texto en la computadora, por ejemplo, cada una de las letras es un dato de entrada. El procesador recibe esos datos, los procesa y proporciona un resultado de salida. En este caso es mostrar como un todo la palabra que nosotros queremos. Y esto se refleja en nuestra pantalla, se ve en nuestra pantalla. Todas estas acciones realmente ocurren en fracciones de segundos. No existe solamente una clase de procesador, sino que tenemos diversas características que pueden tener ellos. Vamos a mirar algunas de esos. El socket o enchufe es el conector físico entre el procesador y la placa madre y es el responsable de transmitir la energía al procesador para que pueda funcionar.
El núcleo o core. Los núcleos son responsables en parte por la velocidad del procesamiento. Y tenemos que a mayor velocidad, pues mayor cantidad de núcleos vamos a tener y más funciones podría ejecutar al mismo tiempo ese procesador sin que se sobrecargue el equipo. Pero como ya mencionamos, este es uno de los responsables de la velocidad. Tenemos que otro factor importante es el clock. ¿Y qué es el clock? Primero que todo, el clock es el que se encarga de la frecuencia con la que el procesador logra ejecutar una tarea. La velocidad a la que funciona se mide en Hz, que se refiere a la cantidad de ciclos que ocurren en un determinado tiempo. En este caso, segundos. Por ejemplo, si un procesador tiene 2 GHz de clock, él puede realizar 2 billones de ciclos por segundo. O sea que cuanto mayor sea el clock, menor será el tiempo en el que se ejecuta o más rápido será el procesamiento. Otro término, caché, es la memoria auxiliar que tiene el procesador para que pueda desempeñarse mejor. Su función es sencilla, es conseguir que los datos más usados estén lo más cerca posibles del procesador para que los pueda acceder de manera más rápida. Con ello, el procesador, utilizando esta memoria, ejecuta más rápidamente las acciones. Este es un factor muy importante y tiene un impacto bastante directo en la velocidad de procesamiento. Cuanto más caché tenga un procesador, más capacidad de almacenamiento y más velocidad va a poder tener. Entonces, esto es importante. Entonces, según lo que acabamos de ver, tenemos un esquema elemental del ordenador donde el procesador es una parte importantísima. Entonces, el procesador tiene una unidad de control, una unidad operativa, una unidad aritmético-lógica, que es la encargada de hacer operaciones matemáticas, y todo esto lo resumimos o lo definimos como la unidad central de procesamiento o CPU. Cuando nosotros decimos CPU es el equivalente a la unidad central de procesamiento. CPU no es la caja del computador, sino estamos refiriéndonos al procesador. CPU es el procesador. Entonces, este procesador como tal se encarga de interactuar con los diferentes componentes del computador y para eso utiliza, como por decir, caminos, que en este caso podemos encontrar aquí ejemplificado los denominados bus de datos. Los bus de datos son como autopistas, caminos y autopistas que utiliza ese procesador para interactuar con los demás componentes del computador. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una interacción con la unidad de memoria que está aparte del procesador, con las unidades de entrada y salida de datos que más adelante vamos a mirar cómo se denominan. Dentro de ellas están los periféricos, pero toda la comunicación que ejerce el procesador con los demás componentes del computador los hace mediante estos canales o estas autopistas que se denominan bus de datos. Y como veíamos en la presentación, todo esto se efectúa o se realiza en clocks, tiempos, que los denominamos reloj, o sea, en unos tiempos determinados, fracciones de segundo, donde se ejecutan todas esas tareas mediante esos ciclos que veíamos en la presentación. Entonces, resumiendo, tenemos que el procesador ejecuta las instrucciones que contienen los programas, cumpliendo con las tareas que estos le piden, realiza las operaciones aritméticas y lógicas necesarias para el procesamiento de datos, o sea, cálculos matemáticos y otros tipos de procesamientos, no necesariamente solamente matemáticos, y centraliza el control de la máquina y el intercambio de datos con la memoria principal y los periféricos de entrada y salida. Esas son pues las funciones básicas que tenemos en el procesador como tal. Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer es, en el aula virtual les voy a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer un resumen
de lo que hemos explicado acerca del procesador como tal. Van a hacer un resumen con sus propias palabras, según lo que cada uno de ustedes haya podido entender acerca del funcionamiento del procesador, y pues ese comentario que ustedes van a hacer lo voy a tomar como una nota de quiz. Entonces lo que explicamos y ustedes van a comentar ahí en el aula virtual, o van a explicar en el aula virtual, lo vamos a tomar como una nota de quiz en clase. ¿Listo? Entonces la idea es que pues entendamos bien el concepto del funcionamiento del procesador y podamos nosotros hacer la actividad sin ningún tipo de problema. Entonces dejaríamos ahí, y en la próxima clase vamos a seguir analizando los otros componentes esenciales del computador.